Son las 11:38 de la mañana de hoy, sábado 30 de octubre de 2021. Hoy estamos en una nueva sesión en la materia de contratos civiles y comerciales. Y vamos entonces a reforzar todo lo correspondiente al tema de la eficacia del negocio jurídico. Vamos a maridar dos temas que están íntimamente relacionados, y es la nulidad absoluta como categoría de invalidez y la tercera categoría, que es la ineficacia de pleno derecho. Les voy a pedir el favor a cada uno de ustedes que estén muy, pero muy atentos a esta sesión, puesto que creo que es una de las sesiones más densas que pues pueden existir en este escenario de contratos civiles y comerciales, sin perjuicio de que pues más adelante en el marco del CEA-UIS estas explicaciones puedan ser explicadas a mayor profundidad y pues también con más calma a favor de ustedes. ¿Listo? Voy a pedirles el favor, a que cada uno de ustedes abran en sus pestañas lo que es el Código Civil y vamos a mirar lo que son las reglas que originan las nulidades absolutas por objeto ilícito y por causa ilícita. Para ello, ustedes pueden ubicarse, si mal no estoy, entre los artículos 1518 y el artículo 1526. Entonces, voy a pedir el favor a alguien que sirva como relator, eh, de esta sesión, es decir, que me colabore leyendo lo que son los artículos, porque la verdad no me siento con la suficiente capacidad para poder leerlos por mí mismo, sino que creo que voy a necesitar ayuda de alguien. Entonces, ¿quién me quisiera ayudar en esta oportunidad? ¿Me están escuchando, chicos? Profe, no escuché qué fue lo que dijo, perdón. ¿Me están escuchando o ¿El artículo 1500 qué? 1519? ¿Quién me quisiera ayudar leyendo lo que son los artículos en la medida que yo le vaya indicando? Chicos. Yo puedo leer, pero me tienen paciencia porque estoy desde el celular. Listo, dale. Bueno, entonces, Dayana, si quieres, comienza leyendo. Lo primero que vamos a mirar para entender lo que es el objeto ilícito, causa ilícita, pues primero tenemos que mirar qué es eso de objeto. Entonces, Dayana, si tienes el código abierto en ese momento en tu celular, lee el artículo 1517 del Código Civil, 1517 del Código Civil. Antes de Ya empezar miro. cualquier pantalla. Y espero que todos estén pendientes de lo que vamos a estar aquí leyendo, porque voy a empezar a formular preguntas a cada uno de ustedes. Y si no, espera un momento, si no están pendientes, si no están conectados acá, entonces yo creo que voy a tener que tomar medidas. ¿Listo? Entonces voy a empezar a formular preguntas puntuales a cada uno.
Entonces, espero que estén participando y espero que estén conectados aquí en la conversación, así ustedes, pues, básicamente no se encuentren con la cámara prendida. ¿Listo? Dayana, 1517. Objeto de la declaración de voluntad. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de las cosas o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Ok. Listo. Según ese artículo, chicos, ¿nosotros qué podríamos entender por objeto? ¿Qué podríamos nosotros entender por objeto, chicos? La finalidad de la declaración o de la voluntad. Si me dices finalidad, eso lo deberíamos entender más bien como la causa. Y eso es un buen avance, ¿listo? Entonces, finalidad igual a motivo igual a causa del contrato. ¿Listo, Laura? Listo, profe. Listo. Pero en cuanto a objeto, ¿qué nosotros podríamos entender por objeto? Profe, yo lo veo así como el interés, o sea, lo que se pone en juego. Interés, lo que se pone en juego. ¿Quién más? Como lo que las partes quieren hacer. Exacto. Es eso puntualmente. El objeto es básicamente o sea, digámoslo, el núcleo del contrato. ¿Qué es lo que se obligan las partes? ¿Listo? Y si ustedes se ponen a mirar, si ustedes se ponen a mirar la definición de dar, hacer o no hacer, ¿a qué hace referencia, chicos? Ustedes ya habían escuchado eso en derecho privado, ¿cierto? Señores, no habían visto, imposible que eso imposible que eso no lo hayan visto nunca, ni siquiera en derecho privado. Compañeros, hablen ahora o callen para siempre. Sean honestos, no pasa nada. Dayana. Profe, la verdad yo sí recuerdo algo de eso, pero, o sea, recuerdo que en algún momento lo vimos, pero no recuerdo bien. Pero Ok. sí sé que lo vimos. Bueno. Jimena Arenas, ¿tú recuerdas en qué consiste ese o a qué hace referencia ese dar, hacer y no hacer? No, señor, no recuerdo. No Creo que ya recuerdo. recuerdo. Profe, pues no sé, no me acuerdo, pero, o sea, eso va más como con la voluntad, ¿no? Bueno, ¿alguien más iba a hablar? Dayana, ¿algo recordaste? Yo sí creo que cuando se decía que de dar o hacer es a lo que se está obligando en el contrato, que hay cosas que se obligan a, bueno, a dar, a entregar, o a hacer o a no hacer. Ok. Algo así, no recuerdo bien. Sí, por ahí va el asunto. El artículo 1517, sí, Dayana, hace referencia a que el objeto o sea, ya vamos mareándolo entonces con lo que dijo Laura Jimena, con lo que dijo Dayana. Vamos construyendo así. El objeto del contrato consiste básicamente en el núcleo, en lo que las partes quieren, en lo que las partes pretenden por medio de ese contrato. Obviamente, en el marco de ese contrato, uno tiene un interés de por medio, que es lo que dijo el compañero Julián, ¿sí? Pero ese interés se instrumentaliza por medio de obligaciones. Y entonces decimos, el objeto del contrato es igual a la obligación. ¿Listo? A la obligación. En el marco de la obligación, uno se compromete a unos determinados comportamientos, ¿sí? A unos determinados comportamientos. Habitualmente, la doctrina, la jurisprudencia, y en este caso, retomando la ley, lo que viene desde el derecho romano de muy antaño, ¿sí? Nosotros decimos que la principal categoría
la principal clasificación de las obligaciones, ¿sí? Para efectos de, o clasificándolo según la naturaleza de la prestación, ¿sí? Es de una obligación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Dayana, recuérdame en qué consiste cada una de estas obligaciones. Obligación de dar, hacer y no hacer. Dar, creo que es cuando, es que no recuerdo, dar es entregar eso que se está, ¿qué? Pidiendo, exigiendo. Ok. Es también de no hacer, que es cuando se prohíbe algo dentro del contrato, por así decirlo, no sé, aquí estoy. ¿Y cuál era la otra? Hacer. Dar en acción. Hacer, pues, supongo que como, pues ahí, pues, es obligación de hacer algo que está estipulado ahí, en el contrato. Ok, listo. Bueno, palabras más, palabras menos, digamos, sí. ¿Listo? La obligación de dar, chicos, implica que el sujeto de derecho se obliga a entregar una determinada cosa a favor de otra. ¿Listo? El asunto está en lo siguiente. La entrega puede realizarse a título, pues, o en perspectiva de consolidar un derecho de dominio a favor de esa otra persona, en cuyo caso, pues, esa obligación de dar se traduciría básicamente en una obligación de dar tradición, una tradición, el modo de la tradición, o también puede darse la situación de que ese dar sencillamente se está entregando una determinada cosa en perspectiva de qué, de facilitar la ejecución como tal de unas obligaciones sobre o que dependen como tal de la detención de un determinado bien, reconociendo siempre el dominio ajeno. Entonces, en esos casos nosotros básicamente estaríamos hablando de, por ejemplo, en los contratos de comodato, donde el individuo entrega un bien determinado que puede ser mueble o inmueble a favor de un tercero, de su contraparte, y la contraparte lo usa, lo goza, pero reconociendo el dominio de su contraparte sobre ese bien. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la obligación de dar. Una obligación de dar que implica entrega, que es entrega, pero que esa entrega puede tener dos connotaciones. Una, la tradición, que significa yo estoy entregando el inmueble a otra persona con el propósito de que sea propietario sobre ese bien, ¿sí? O la otra es la simple entrega, que es reconociendo, o sea, a mí se me entrega, se me traspasa ese efecto patrimonial, pero reconozco el dominio ajeno de la otra persona sobre ese bien. ¿Listo, chicos? Esa es la primera obligación. La segunda obligación es la obligación de hacer. Ese hacer es un comportamiento activo, un comportamiento del individuo tendente a satisfacer un interés. ¿Listo? Y esa categoría de hacer es diferente a la de dar. Porque dar, si bien es un comportamiento, ese dar es entregar algo. Para todo lo demás es hacer. ¿Listo? Para todo lo demás, hacer. Así como cuando, por ejemplo, a uno como abogado, uno se obliga a desarrollar un documento. Entonces ese documento legal, contrato, etcétera, entonces en ese caso, pues uno está encargando, ahí básicamente es un comportamiento activo del individuo profesional del derecho a favor de su contraparte. ¿Listo? No hay mayor. Y la obligación de no hacer consiste en un comportamiento negativo. En un comportamiento negativo que se sustenta sobre la conveniencia del acreedor en que de desarrollarse, de efectuarse un comportamiento contrario, ¿sí? Le generaría perjuicios.
o lo que se pretende con ese comportamiento, con esa prohibición, como lo decía Diana, es evitar la causación de perjuicios para el acreedor o un comportamiento o una situación que genere consecuencias adversas en el terreno de lo patrimonial. Como cuando, por ejemplo, en el caso de, se establecen, por ejemplo, obligaciones por ejemplo, en el caso de un contrato de compraventa, donde, por ejemplo, una parte está vendiendo acciones a la otra parte y resulta que en ese escenario se establecen compromisos donde el que está vendiendo las acciones debe abstenerse de utilizar las bases de datos de la empresa que está vendiendo o de la empresa donde tiene su participación accionaria y de explotarla a su favor o de recurrir a los proveedores, ¿sí?, de esos servicios que están siendo que son prestados a favor de la empresa donde se está vendiendo el capital social. Entonces, véanse cómo en ambos casos lo que estamos estipulando allí son prohibiciones. ¿Listo? Básicamente, eso es lo que establece el artículo 1517. O sea, el objeto del contrato básicamente son las obligaciones. Las obligaciones emanan de los contratos son fuentes de obligaciones. El punto es, ¿qué clase de obligación es la que nosotros estamos hablando? ¿Listo? Profe, perdón, una pregunta. En esa obligación de no ser, ¿se podría establecer lo que pasa, digamos, cuando uno adquiere una vivienda subsidiada? La prohibición para enajenar, que no pase, que no pueden enajenar hasta que no cumplan un tiempo determinado con la vivienda, o sí, podría ser esa. Sí, sí. Aun cuando en ese caso, pues, listo, son circunstancias que pues corresponden al giro ordinario, son ejemplos de obligaciones de no hacer, no se pueden enajenar por tanto tiempo y además de eso que pues en esas circunstancias pues esas obligaciones creo que también dimanan de la ley, ¿sí? Entonces, o que tienen sustento en la norma jurídica. Si tienen ese sustento normativo en la norma jurídica legal, pues entonces, con más ver, debemos entender que eso se trata de una obligación de no hacer, perdón. ¿Listo? Listo. ¿Sí quedó claro, Laura? Sí, señor. ¿Muy segura? Sí, o sea, si el ejemplo lo tomo de esa manera, sí, sí me queda más claro. Listo. El ejemplo es así. Listo. Vale. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el objeto? ¿Qué es lo que pasa con el objeto? Cuando nosotros estamos hablando del objeto, también el objeto suele ser confundido, o sea, el objeto del contrato, digamos que es el comportamiento de la persona, pero también el objeto puede ser entendido como el bien en sí mismo, que debe estar, que debe reunir unas condiciones muy específicas que nos ayudará a entender cuándo hay cumplimiento en el contrato o cuándo no. ¿Listo? Entonces, Diana, artículo 1518, estén atentos porque vuelvo a preguntar. Artículo 1518. Requisitos de los objetos de las obligaciones. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Pero es menester de las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente posible el que es contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Perfecto. Chicos, ¿qué entendieron de ese artículo?
Voy a empezar a preguntar. ¿Qué entendieron de ese artículo? Y antes de yo pasar, entonces voy a dejar libremente a que alguien pueda decir, entendí eso y esto otro. ¿Nadie? Bueno. Oscar, ¿usted qué entendió del artículo 15-18? Bueno, profe, acá revisando, primero no entendí en el primer párrafo, donde al final dice que se relaciona en cuanto a su género. No sé qué tipo de género será que lo está relacionando. Ok. En cambio, a lo otro, dice que la cantidad puede ser incierta de contrato, contrato fija reglas. Me imagino que serán las reglas que uno estipule según el contrato. Ok. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible lo que el contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contra las buenas costumbres o al orden público. No, solamente lo entendí, fue así. Las reglas que sí están estipuladas según el tipo de contrato. Ok. Es lo único que lo entiendo. Listo. María Díaz. Profe, pues yo, al igual que Oscar, no entendí muy bien el primer párrafo. Creo que lo que entendí más que todo es que el objeto es la declaración de voluntad, es una declaración de voluntad. Y el tercer párrafo tampoco lo entendí muy bien. No entendiste todo el artículo. ¿Cierto? No pasa nada. Profe, Dime, Laura. donde dice no solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino que las que se esperan, eso podría ser, sino las que se esperan que existan, eso podría ser, digamos, cuando uno compra un inmueble sobre planos, Exactamente. no existe, pero puede. Sí. Profe, por ejemplo, Ya. en trabajos de cultivos, por decirlo así, Exactamente. cosechas. Exactamente. Así es. Así es, chicos. Cuando, mire, vamos a ir parte por parte. Y espero que estén viendo esta presentación. ¿Listo? Dice la norma, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración, sino las que se esperan que existan. Es decir, hay posibilidad, ¿sí? Hay posibilidad, ¿sí? De que cuando yo estipule un contrato, obviamente, o sea, si estamos hablando de un bien comercial, o sea, si estamos hablando de un bien, de suyo es que pues el bien tiene que existir, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? O sea, según el artículo, no, se espera No, espere. Dicen, no solo las que existen pueden ser objeto, es decir, de suyo es que para yo disponer, o sea, la regla general es que yo tengo, o sea, el bien tenga que existir. Y entonces en ese sentido, estamos hablando de una posibilidad física. La posibilidad física. Es decir, el bien existe al momento de que se contrata sí o no. ¿Listo? Ese es el primer parámetro. ¿Qué es lo que pasa? El contrato, dice la norma jurídica, el contrato dice, puede versar adicionalmente sobre cosas que se espera que se espera que existan. ¿Listo? ¿A qué hace referencia con eso? En clases pasadas habíamos dicho que la inexistencia del negocio jurídico se da, por ejemplo, en caso de una compra-venta, cuando no hay bien, ¿cierto? Habíamos dicho esto. Decimos, en ese caso, no hay contrato. Aquí, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Si bien la cosa no existe, se espera que exista más adelante por una determinadas circunstancias, que se esté ejecutando la construcción o que salga el cultivo, ¿cierto?
Entonces, en esos casos decimos, esa clase de objetos también son válidos y también son posibles. Solamente y solamente una vez, como dice la canción, solamente bajo el entendido de que las cosas, de que la casa bajo planos o que el apartamento bajo planos o que la cosecha exista. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy estipulando un contrato sobre una cosa que se espera que no exista? Perdón, que se espera que exista, ¿sí? Que es la rey esperate, ¿sí? Pero finalmente la cosa nunca se origina, nunca existe. ¿Qué pasa en ese contrato? ¿Qué pasa en ese caso con ese contrato, chicos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Laura Natalia. Laura Natalia. Señor. ¿Escuchaste la pregunta? No, señor, ¿me la puede repetir, por favor? Ok. Truchan todo el mundo, trucha todo el mundo. ¿Listo? Supongamos que en el contrato, o sea, el código me dice, no solamente las cosas que existen pueden ser objetos, sino las que se esperan que existan, que es la misma situación de la venta de cosa esperada, por ejemplo, en caso de una compraventa. Nosotros estipulamos que yo voy a vender, que yo le voy a vender los terneros de la vaca Tilcia a Dayana, ¿cierto? Los terneros de la vaca Tilcia a Dayana. Se los voy a vender. No existen, pero se esperan que existan. ¿Listo? Y se espera que existan durante el término de gestación de una vaca o de ganado bovino. No sé cuánto es el término porque soy ignorante en esa materia. Pero supongamos que pasa el tiempo de gestación y nunca se da ese dichoso ternero de la vaca Tilcia. ¿Qué hacemos frente a esa compraventa? ¿Es válida? ¿Existe? ¿Es inexistente? ¿O qué? Laura Natalia. Es inexistente, profe, porque no existe el objeto. Exactamente. La cosa que se espera, o sea, el contrato tiene en ese caso una pendencia, o sea, pende de alguito, de un hilito. ¿Y ese hilito qué es? Que la cosa exista. Si la cosa no existe, pues sencillamente, pues bailas. ¿Sí? No existe, es inexistente y ya. ¿Vale? Entonces, para recapitular frente a esa primera regla, decimos, no solo las cosas que, o sea, esa primera parte, de que no solamente las cosas que pueden ser objeto de una declaración, sino que las que esperan que existan, entonces estamos haciendo referencia a dos cosas. El bien debe ser posible en la medida que exista corpóreamente o que exista jurídicamente al momento de suscribirse el contrato. Y excepcionalmente se puede estipular, se pueden establecer ventas sobre cosas que en el momento no existen, pero que se sabe que más adelante va a existir. ¿Listo? En ese caso, nosotros estamos diciendo, si la cosa existe, o sea, la eficacia del contrato, pues se va a seguir conservando. Pero si no, en ese caso decimos que es inexistente. Julián. Profe, pero, o sea, ahí habría mucha pérdida de tiempo en eso. Entonces, porque no debería también haber una promesa para que la cosa se cumpla. No, y depende del caso en concreto. O sí, pero no. Eso depende del caso en concreto. Porque esa pérdida de tiempo sea en función de que, listo, la cosa no existe, etc. La cuestión aquí no es, bueno, ¿yo por qué perdí el tiempo?
Yo perdí el tiempo porque, digamos, el bien nunca se dio. ¿Y por qué el bien no se dio? ¿Ah? ¿Será que el bien no se dio por un comportamiento negligente de la persona de la persona que tenía a su cargo hacer que la cosa sí exista? ¿Sí o no? Y si obedece a un comportamiento negligente, entonces ahí tendríamos que decir, ah, bueno, usted me hizo perder tiempo, pague perjuicios. ¿Listo? Sí, profe, ya lo entendí, o sea, que ya es algo que sale, o sea, como lo dice en el mismo artículo, que sale físicamente ya de la realidad. Ujú. Sí, señor. Vale, profe. Ah, listo. Ahora, hay una excepción a la excepción. Ojo, anoten eso, excepción a la excepción. Y es la venta de Esperanza, y no es la venta de Esperanza Gómez. ¿Listo? No es que Esperanza Gómez esté vendiendo, no. La MQS Pay consiste en, por ejemplo, así tal cual, se lo voy a colocar así con el ejemplo porque es el típico que siempre se coloca, es voy allá a Santa Marta, a Cartagena, y yo le digo a uno de los pescadores que están allá, que trabajan allá en Basurto, mire, yo le compro a usted lo que saque hoy en sus faenas de pescador. Le vendo, le compro lo que usted saque. La pregunta a mí es la siguiente. Listo, le vendo lo que usted saque por 50 millones de pesos. La pregunta es, ¿y si no saca nada después de la jornada? ¿Qué pasa en ese caso? ¿El contrato existe o no existe? Existe. Porque No existe. existe, No, no profe. existe, no Porque no existe existe. No la- existe, ¿no? ¿Seguros? O sea, la promesa fue que se sacaba la faena, se la No. compraba toda, pero no Aquí hubo no es faena. promesa. Mire, ojo con el caso. Señor profesor superó. Perdón por, sí, si suena muy grosería mi parte, perdonen. Señor profesor superó. Yo a usted le compro lo que usted saque. Y si no saca nada, pues no hay nada Entonces, si que no saca comprar. nada, pues no se compra nada. Sí, exacto. Ahí en ese caso el contrato sí existe, chicos. Porque es que yo estoy comprando ahí es la suerte. Que puede ser que yo saque 5 camaroncitos al estilo Bubba Gump o que yo esté sacando 5 toneladas por 50 millones de pesos. ¿Sí? Porque yo en ese caso lo que estoy comprando es la suerte, el alea, la aleatoriedad, que es diferente de llegar y comprar o vender una cosa que no existe, pero que se espera que exista. ¿Sí me hago entender, chicos? Es muy diferente. Noto que no es del todo claro. Vuelvo y pregunto, o confirmo. Profe, otro ejemplo. No, profe, yo no le entendí, A ver, la verdad. Una cosa es que yo le venda los terneros de la vaca Tilcia y la vaca Tilcia nunca se ve. Y la vaca Tilcia nunca para. ¿Listo? Perfecto. Mire, Sí. o sea, mire el caso que yo le estoy diciendo. O sea, mire la semántica de los casos. Mire la semántica de los casos. Porque las cosas, desde el punto de vista de la semántica, cambia sustancialmente todo. Una cosa es que yo llegue y diga, señor Álvaro Uribe Vélez, yo a usted le compro las crías que vaya a obtener la vaca Tilcia, ¿cierto? Y se espera que exista, ¿sí? Porque es un término razonable, porque tiene que haber unos comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es o no es cierto? En ese caso, decimos,
Si la vaca tilcia no pare, sencillamente no hay contrato. No hay contrato sobre esa cosa que se espera que exista, porque hay un margen de razonabilidad o sea, yo puedo esperar de que esas cosas sí van a existir. ¿Listo? O por ejemplo, miremoslo con el tema del apartamento del apartamento sobre planos. O sea, hay un proyecto que a mí me dicen, en tantos meses se supone que ya el apartamento debe estar entregado. ¿Sí? ¿Y qué pasa si qué pasa si hay un daño en la obra? Ah, bueno, sencillamente no existe el apartamento. O sea, no hay contrato. ¿Listo? Ese es el primer caso. O sea, si no hay apartamento, no hay contrato. Profe, Pero, sí, profe, una duda. Entonces, con la existencia del contrato del ejemplo del pescador, ¿hay que proceder? O sea, si existe el contrato, entonces, ¿qué procede ahí al no haber faena? nada. Es que lo que yo compré fue la suerte, la aleatoriedad. Es que justamente, o sea, eso es como, o sea, cuando usted compra la suerte, eso es como usted estar comprando la ruleta rusa. O bueno, más que la ruleta rusa no, como la pirinola. Profe, una pregunta, pero al vendedor lo obligan a vender esa suerte a esa persona porque, digamos, cogió los camarones, en el caso del pescador, cogió los camarones, pero no se lo quiso vender a esa persona, se lo vendió a otra persona X y le dijo a la persona que no sacó nada. Ahí en este caso, ¿qué? No, eso ya es otro cuento porque sí es un incumplimiento al contrato. Por eso, pero si está comprando lo que usted dice ahorita, una suerte, no, o sea, algo de nada, pues... No, lo que pasa es que, a ver, Ernesto. La venta de esperanza implica, yo le compro a usted lo que saque, ¿cierto? Lo que saque. Me puede ser 5, 1, nada o 50. ¿Listo? Yo compro es la aleatoriedad, ¿sí? El punto es, si hay un fruto de esa aleatoriedad y a mí no me lo entregan, pues sencillo, ahí hay un incumplimiento del contrato. Porque a pesar de que yo compré la esperanza, de que yo compré la suerte en ese contrato, esa suerte sí arrojó unos frutos. Y yo necesito que a mí me entreguen esos frutos de la suerte. ¿Listo, Néstor? Listo, profe, sí, señor. Entendido. Listo. Entonces, mire cómo... Profe, yo, un ejemplo así más o menos. Digamos, si yo voy a comprar un apartamento acá en Bucaramanga a Urbanas, para hacer un contrato o comprar un apartamento a Urbanas, tocar una cuota inicial. Digamos que esa cuota inicial sean 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos, digamos que se los doy a Urbanas y ya están sobre el plano y todo eso. Si Urbanas llega, coge y que quiebra, como pasó, los 100 millones de pesos que yo di de cuota inicial los pierdo, incluyendo el apartamento porque la obra quedó incompleta. La pregunta mía es, ¿un apartamento es una cosa que se espera que exista o es una cosa sujeta a la suerte? No, que exista, porque ya está en planos, o sea. No. ¿Existe materialmente, sí o no? Sí, existe. ¿Existe materialmente, sí o no? Sí. Está en planos. No, digamos que ya está, digamos que está avanzado. A ver, Oscar, ¿existe físicamente, sí o no? Sí, existe físicamente. ¿Existe físicamente? ¿Tiene un folio de matrícula inmobiliaria y todas esas cosas? No. Entonces. Ok, ya. Oscar, cuando es una clase de esas cosas, cuando son esas situaciones, nosotros estamos hablando, o sea, del apartamento urbanas, estamos hablando de una cosa que se espera que exista. Apartamento no existe porque están apenas construyéndolo, chicos. ¿Sí? Apenas lo están construyendo. ¿Sí? Y se espera claro que se espera que exista porque es que lo están ejecutando, y además de que lo están ejecutando, debe haber un proyecto
un plan para ejecutar esa construcción. ¿Se espera entonces razonablemente que exista? La respuesta es sí. Sí. La pregunta, ahora, si no existe ese apartamento, estamos por fuera de, o sea, no podemos decir hay negocio jurídico, no podemos decir absolutamente nada de esas cosas, ¿sí? Lo que sí podríamos, pero nosotros podríamos llegar a una conclusión totalmente diferente en el caso de las faenas de camarones Bubagam. Porque es que en ese caso, lo que está comprando la persona es la suerte. ¿Sí? No me importa cuánto es que usted vaya a sacar. Si saca 5, 10 coroncoros, etcétera, etcétera, ¿sí? O si usted solamente saca puro krill, o puro chipi chipi, o si saca una merluza. No me importa. Yo le compro eso por 50 millones de pesos. Y si no saca, ¿qué? Lo mismo, porque está comprando la suerte. Está comprando la suerte. ¿Listo? Profe. Listo, profe, gracias. Entonces, espera. Igual que el que compra una mina de oro. Espera. Wait. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Cuando estamos en sede, entonces, en el caso de que Oscar, cuando, por ejemplo, lo de urbanas, ¿qué pasa en esas situaciones? Nosotros estamos viendo que si yo entregue un anticipo, y la cosa finalmente no existe, esos anticipos se tienen que devolver porque, digamos, o sea, la cosa no va a existir, o sea, se pierde la razonabilidad. Entonces, tiene que devolverse como tal todo lo que es ese anticipo. Entonces, una estipulación que diga, no, venga, yo no le voy a devolver esas cosas, es una estipulación leonina. Pero, en caso de la venta del chipi chipi y todas esas cosas, o lo que salga, ¿sí? Como la pesca milagrosa, ahí no se devuelve porque lo que se está comprando es la suerte. ¿Listo? Julián y después Néstor. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo podría describirse el comportamiento del objeto en los dos casos, profe? ¿Cómo? O sea, ¿cómo sería el comportamiento del objeto en cada caso? Porque en la de los terneros, o sea, se presume que va a ser algo existente, o sea, que si no existen los terneros no hay el contrato. Pero entonces, ese sería el objeto, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo sería el objeto en lo de los camarones? Bueno, en el primer caso, o sea, en ambos casos se exige diligencia, siempre se va a exigir diligencia. Solamente que la diligencia está en cuanto a qué. Bueno, primero, en cuanto a la vaca tilcia y en cuanto a lo de urbanas, se espera que el vendedor de la cosa que se espera que exista se comporte de tal suerte que con sus comportamientos la cosa exista. La vaca tilcia, ¿qué implica? Mano, insemina a la vieja. Insemina a la vaca. ¿Sí? Insemínela. Y cuando la insemine, usted cuídela de tal manera que la vaca, que las crías salgan. En el caso de las urbanas, señores, ustedes tienen un proyecto, ejecútenlo. Que tienen que desarrollar los trámites legales para los trámites administrativos de urbanismo para que eso, pues háganlos, porque se supone que eso hace parte de la razonabilidad de la cosa como tal que se está vendiendo, ¿sí? Pero en cuanto a la cosa que se espera, a la venta de esperanza, a la cosa, en el caso de camarones Bubagam, ahí básicamente lo que se exige en ese caso es un comportamiento diligente, pero no tan marcado como en el otro caso. Sencillamente, en el caso del vendedor de camarón, del pescador es, señor, vaya usted y pesque. Vaya usted y pesque. ¿Listo? Porque también, o sea, lo cierto es que la gente puede ser muy aviona, y al ser muy aviona entonces puede decir, no, es que realmente yo no saqué nada y nunca fue a la faena. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No, usted tiene que ir a hacer la faena. Usted tiene que ir allá al mar a buscar el camarón
¿sí? Y en ese sentido, pues listo. ¿Listo? Compañero Julián. Listo, profe, sí. Pues, profe, entonces ahí el objeto sería más la suerte, o sea, como usted dice, No, en ese caso es la suerte. la suerte. Listo, profe. O sea, en ese caso es la suerte. Solamente que para que la suerte, o sea, la suerte, pues no quede tan a la suerte, pues ustedes, uno en todo caso, pues deja ciertos comportamientos activos, ¿sí? Como tal, ¿listo? O sea, hay un doble componente. O sea, mi comportamiento debe ser posible que, o sea, que haya una razonabilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, Profe, pero en el caso de urbanas no es suerte, es no, obvio en el no. caso de urbanas es de ejecución de su parte, de la parte de Exactamente. urbanas. Sí, señor. Exactamente. Tiene toda la razón. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La pregunta, hay otra parte del artículo, porque no hemos salido todavía desde el 1518. Dice, se espera, dice, que estén determinadas en cuanto a su género. Ustedes no sé si en derecho privado ustedes vieron la diferencia entre género y especie. Chicos, hablen ahora o callen para siempre. No lo escuché, profe, qué pena. Ok. ¿Ustedes saben la diferencia o qué es género y qué es especie? O sea, se supone que eso lo tenían que haber visto en derecho privado. ¿Ustedes recuerdan o ustedes saben qué es el género y qué es la especie? Ailem Esteban. Juan Moreno. No, profe, no tengo No, claro. profe, la verdad no lo recuerdo. Yo tampoco tengo claro el concepto, profe. Ok. Lina Prada y Laura. Laura Jimena. Yo la verdad no recuerdo, profe. Bueno. Ojo Yo porque, tampoco, no, ni idea. chicos, ojo porque esas cosas se suponían que ustedes debían venir de derecho privado. Ustedes miran en la malla curricular del programa, ustedes se van a dar cuenta que contratos viene después de cuál materia, de derecho privado, ¿sí? Ojo con esto. ¿A qué hace referencia al género y la especie? Estamos hablando de la determinación del objeto como tal, o sea, del bien, ¿sí? Entonces, hablamos de bien de género o bien especie. La manera más fácil de entender eso es entendiendo qué es la especie. La especie es el bien enteramente singularizado, determinado de tal punto que se puede discernir que es este y no es este otro. ¿Listo? Un bien de especie, por excelencia, por ejemplo, puede ser un inmueble. El inmueble ubicado en la avenida Siempre Viva, número 742, determinado por la matrícula inmobiliaria número tal, y por el catastro número tal, que tiene tales y tales y tales y tales y tales condiciones. ¿Listo? Cuando ustedes ven en una escritura pública una descripción así, ustedes deben entender que lo que en esa escritura pública de venta se está haciendo es entregando un bien, un bien especie, una especie. ¿Listo? O sea, que me están entregando es este apartamento ubicado en la avenida Siempre Vida y no un apartamento ubicado en la avenida Boyacá con 63. ¿Sí me hago entender? O sea, estoy frente a un bien que está enteramente singularizado. Lo mismo cuando ustedes tienen un carro, lo mismo cuando ustedes tienen una moto. Por ejemplo, en mi caso, una Husqvarna Svartpilen 200, placas tal, con chasis tal, con número VIN tal, con matrícula automotor número tal, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? O un carro, un Chevrolet Corsa
un Chevrolet Sonic, modelo 2015, color tal, tal. Todas esas cosas son las que a mí me permiten singularizar ese bien. De tal suerte que si ese bien desaparece, no existe contrato, porque estamos hablando de una pérdida de la cosa que se debe. ¿Sí me hago entender, chicos? ¿Aló? Sí, señor, sí, entendí. ¿Sí entendí? ¿Sí vamos bien? Andrea Duarte, escríbame si vamos bien o si vamos mal o si hay que retroceder. Alejandra Flores. ¿Vamos bien? Listo. Ambas escribieron. Oscar, ¿vamos bien? Sí, señor. Listo. Ok. Ya sabemos que es una especie. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el género? Es un conjunto de bienes que pues tienen una determinación mínima, pero que pueden ser reemplazados en uno u otro caso por otro bien de sus mismas características. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de por ejemplo, de una compraventa de alimentos, una compraventa de alimentos, pero una compraventa internacional de mercaderías, ¿sí? Cuando yo digo, voy a comprar 100 toneladas de maíz pira, hay un grado mínimo de determinación y es maíz pira, ¿cierto? Pero no me dicen de qué, o sea, no me dicen de ninguna manera, ¿sí? No me dicen de ninguna manera quién debe ser o de qué, o si tiene que ser una denominación de origen, no tiene que ser, o sea, no me dicen si tiene que ser de una determinada clase de cultivo sembrado en unas determinadas condiciones. No. Sencillamente a mí me dicen 100 toneladas de maíz pira. ¿Listo? ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa en esos casos que, por ejemplo, si yo tengo las 100 toneladas de maíz pira y se desaparecen o se dañan, ¿el contrato existe? La respuesta es no, por la naturaleza misma del bien, porque como el bien es un género, el bien se puede reemplazar por otro de sus mismas características. Lo mismo que ocurre, nosotros tenemos en nuestra cotidianidad un bien de género por excelencia y nosotros no sabemos qué es un bien de género. ¿Cuál creen que es ese bien de género tan cotidiano en nuestra realidad, chicos? ¿Cuál creen que es ese bien de género? Señores, ¿alguien tiene alguna noción? Digan ahora sí o no. ¿No? Listo. Chicos, en nuestra cotidianidad, el dinero es un género. El dinero es un género. Tanto así que si nosotros, por ejemplo, si el banco me presta a mí 10 millones de pesos y me los presta en billetes de 50,000 pesos, la pregunta mía es, ¿yo estoy obligado a entregar 50 millones de pesos en billetes de 50,000 pesos o yo estoy obligado a devolver 50 millones de pesos? ¿Cómo es la cosa ahí? 50 millones, no importa la denominación. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si yo, o sea, si a mí se me pierden los 50 millones de pesos? Yo puedo excusar el incumplimiento en el contrato, yo puedo justificar mi incumplimiento en el contrato en que se perdieron los 50 millones de pesos. Juan. No, búsquelos otra vez, Exactamente. ¿Por qué? Porque el género nunca perece. El género nunca perece, ¿cierto? El género nunca perece. Y en esos casos, si estamos estipulando un bien de género, nosotros no podemos alegar
la inexistencia del contrato. Si estamos frente a una especie, nosotros sí podemos en ese caso excusar la inexistencia del contrato. Una especie desaparece, inexistencia. Un género desaparece y miércoles. Seguimos el contrato porque el género no desaparece. Hasta el momento entendido. ¿Listo, Oscar, con lo que quiere, o sea, con esa explicación? Sí, señor, ahora sí. Eso es lo que quiere decir el primer inciso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Listo? Cuando se dice, si la cantidad pues, es incierta, ¿sí? Entonces, por lo menos en el contrato yo debo tener algunas reglas que me permitan hacer más o menos determinable ese bien. ¿Listo? Más o menos ese bien. ¿Listo? Entonces, como por ejemplo que yo determine en el contrato, son 100 toneladas de maíz pira, o son 100 toneladas de ese maíz que sale del Perú, ese que ¿cómo se llama? Maíz Cusco, ese que es rico. O sea, ¿sí lo han probado? ¿El morado? Sí. Sí, claro. Es brutal. ¿Listo? Ahora, eso por ese lado. ¿Qué es lo que pasa también con ese artículo 1518? El artículo 1518 nos establece, bueno, si nosotros estamos obligándonos a un hecho o un comportamiento, que en este caso, pues digamos, es una obligación de hacer o no hacer, esos comportamientos deben ser no solamente físicamente posibles, sino también moralmente posibles. Y cuando en cualquier caso, chicos, estamos hablando de lo moralmente posible, estamos haciendo referencia a qué? A si el objeto es lícito o no. ¿Listo? Pero no nos anticipemos. Chicos, lo físicamente posible de un comportamiento o de un bien hace referencia a que dentro de las reglas de la naturaleza misma y dentro de las reglas de la razonabilidad, ese bien puede ser posible, o sea, pueda tener su origen. Ya explicamos eso en cuanto a los bienes, ahora en cuanto a los comportamientos. En otra época se consideraba como una estipulación absurdamente irrisoria el decir, venga, yo me comprometo a ir hasta la luna. ¿Sí? Digamos en la época de 1873. Yo me comprometo a ir desde aquí hasta la luna. ¿Sí? ¿Era posible ese comportamiento, sí o no? Obviamente no. Ok, ahora estamos en siglo XXI. ¿Ese comportamiento es posible, sí o no? Claro que sí. ¿Ve? El comportamiento del individuo debe ajustarse, bueno, obviamente, a esos parámetros de razonabilidad, ¿sí? Pero también a que se pueda comprender dentro de esas categorías, naturales, ¿sí? Obviamente que pues por el estado de la ciencia yo pueda viajar a la luna. Julio Verne ya lo estaba pensando cuando empezó a escribir sus obras, pero eso solamente lo materializamos o lo logramos como humanidad en 1969. ¿Listo, chicos? Eso en cuanto a que sea, listo, ya abordamos de que sea físicamente posible, que sea físicamente determinado, ahora falta el tema del objeto lícito y en este caso es cuando hablamos del objeto ilícito. ¿Listo? ¿Qué es eso de que el objeto sea lícito? O como lo dice el artículo 1518, que el objeto sea moralmente posible. La prestación debe ajustarse a estos parámetros. ¿Cuáles parámetros? Primero, orden público. Segundo, buenas costumbres. Y tercero, las normas imperativas o el jus cogens. Dayana, si quieres léeme el inciso tercero del artículo 1518. Dayana. Va, profe, que me cerró la ventana acá del celular. Ah, pucha. Hasta el momento entendido, chicos.
Sí, señor. No lo noto tan convencido. Jimena Arenas, Sí, señor, hasta el momento sí. ¿muy claro? Bueno, la pregunta más fácil para mí es, ¿ustedes están sintiendo que yo estoy hablando en la mezcla de amárico, con esperanto, con alemán, con hebreo, con japonés y con sánscrito? ¿O estoy hablando en un español medianamente entendible? Lo primero, un poquitico, profesor. O sea, un poquitico de sánscrito y lo demás. Un poquitico de cada idioma, sí. Ay, juepucha. Bueno, póngale cuidado. Dayana, ¿ya lo tienes? Ya. El Inciso inciso tercero, me dijo. Sí. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Más claro eso no puede ser. Entonces, la posibilidad del objeto está sujeto a las leyes de la naturaleza, ¿sí o no? ¿Es razonable que se pueda esperar que la cosa exista? ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso podemos decir, ¿es razonable que aparezca un apartamento, o sea, un apartamento sobre plano? ¿Sí o no? Claro que sí. No existe en el momento, pero se espera que exista. ¿Listo? Hoy por hoy, ¿es razonable que se pueda pactar un viaje a la luna en son turístico? La respuesta es sí, porque empezando ya se están vendiendo lo que son, ya se están vendiendo viajecitos al espacio, o sea, la vuelta a la Tierra al espacio, ¿sí? Eso es posible, porque ya nuestra misma ciencia lo permite y pues eso ya no es contrario ni siquiera a la naturaleza. ¿Listo? El punto de lo moralmente posible o lo moralmente imposible es lo que entra aquí en juego en lo que se conoce como orden, como objeto lícito u objeto ilícito. ¿Me va copiando hasta ahí, Laura? Laura Jimena. Sí, señor. Listo. Ahora, la norma me dice, el objeto ilícito, o como lo dice textualmente el artículo, es moralmente imposible cuando lo que yo estipulo en el contrato, ¿sí? Ofende el orden público, las buenas costumbres o las normas imperativas. O como lo diría, y voy a cambiar con el color una vez más para que vayan siguiendo, ¿sí? O como lo diría el código textualmente, en todo contrato imposible, perdón, en todo contrato prohibido por las leyes, que es el mismo jus cogens, ¿listo? O que sea contrario al orden público o las buenas costumbres. Estos son los tres criterios que se pretenden proteger con la nulidad absoluta. ¿Listo? Entonces aquí voy a dejar aquí escrito. ¿Listo? Y creo que está sonando el vecino, hijo de puta. Bueno, en fin, estamos aquí en estas clases virtuales. ¿Qué más? Me dice si alcanzan a escuchar bien. Sí, profesor, oye bien. La canción también se escucha bien, ¿cierto? No, yo la verdad no escucho la canción. Mejor, porque aquí el vecino puso a todo el chorote del carro. ¿Listo? Pero bueno, pónganle cuidado. Pongamos cuidado aquí. Cuando nosotros estamos estipulando una obligación o un objeto y ese objeto riñe con ese orden público, esas buenas costumbres o con esas normas imperativas que es el mismo jus cogens, ¿sí?
En ese caso, ¿qué decimos? Ese objeto es ilícito. Y cuando el objeto es ilícito, la nulidad que se aplica en esa materia es una nulidad absoluta. ¿Listo? ¿Listo, chicos? O sea, el discurso es muy fácil. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Ahora, Dayana, sí me hago entender. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Hailem, ¿me puedo, o sea, sí me he hecho entender hasta el momento en esa idea? Sí, señor. Perfecto. Listo. Ahora, Laura Natalia había dicho algo sobre la causa. La causa es de una manera lo mismo. ¿La causa qué es? Si quiere, vamos y miremos en el artículo 1524, Diana, y por favor léeme qué significa eso. (1524) Causa de las obligaciones. No puede haber obligación sin una causa real o lícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. Perfecto. Entonces, ¿qué es la causa? La causa es el motivo, el móvil determinante, o en otras palabras, yo por qué carajos quiero, ¿sí? Yo por qué carajos quiero suscribir ese contrato. ¿Qué me lleva a mí a suscribir ese contrato? De suyo es que, o sea, cuando estamos mirando los tipos contractuales, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, como esos contratos que están ahí, tienen una tipicidad, es decir, están contemplados en la norma jurídica legal, pues, ¿qué es lo que pasa? De suyo es que haya una presunción de que la causa de ese contrato es la misma función económica que quieren satisfacer. O sea, por ejemplo, el caso de una compraventa, yo hago una compraventa y la compraventa es porque, ajá, o sea, yo quiero ser propietario, o sea, yo quiero tener el dominio sobre una cosa que me están vendiendo. Y eso no es nada de malo. El punto es, si vamos mirando si vamos mirando mucho más allá de eso y encontramos que lo que a mí realmente me está llevando, lo que a mí me está llevando a suscribir ese contrato es violentar normas que están prescritas, ¿sí? O esa causa o ese móvil raya con ese orden público, raya con esas buenas costumbres, raya con esas normas imperativas, la causa va a ser ilícita y por lo mismo y tanto la sanción va a ser la misma, la nulidad absoluta. ¿Listo? En uno u otro caso, cuando hablamos de la nulidad absoluta, perdón, aquí voy a cambiar, cuando hablamos de la nulidad absoluta, esa nulidad absoluta aplicada tanto para el objeto como para la causa, es insaneable. ¿Es saneable? La respuesta es no. ¿Es insaneable? La respuesta es sí. ¿Cómo así que saneable o no saneable? Saneable es, ¿puedo volver a hacer el contrato como que haciendo que esta pendejada nunca existió? La respuesta es no. ¿El tiempo va a purgar ese contrato? La respuesta es no. ¿El tiempo cura esa herida? Así como dice una canción de cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil, etcétera. Ay, eso es muy sentimental hoy, no mentiras. La respuesta es no. La respuesta es no.
Yo no puedo sanear. Yo no puedo sanear eso por el tiempo. No puedo hacer las cosas como si nunca hubiese existido. Sencillamente esa vaina es tan ofensiva que merece la muerte in limine. O sea, la muerte y ya. ¿Listo, chicos? ¿Hay dudas hasta el momento? No, profe, hasta el momento está todo claro. Me parece entonces eso supremamente bien, porque ahora viene el otro asunto y que voy a dejar así como que muy por encimita para explicarlo en una próxima sesión. ¿Listo? Juan Moreno, ¿todo está claro? Oscar y Néstor, ¿todo está claro? Sí, señor. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, señor, qué pena, no me deja activar el micrófono. Ok, listo. Decimos, tenemos esta situación, la nulidad absoluta afecta el objeto ilícito, ¿sí? El objeto ilícito, y el objeto ilícito se origina cuando hay unas situaciones llamadas que afectan ese orden público, esas buenas costumbres o desconocen esas normas imperativas, ¿vale? Uno entiende que hay objeto ilícito en las causales previstas en los artículos 15-19 al artículo 15-23 del Código Civil. ¿Listo? Se los voy a anotar acá. Bueno, igual aquí ya están anotados, aquí ya están previstos, aquí en la filmina, carefilmina, en la presentación, ¿sí? Del 15-19 al 15-23. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas situaciones? Son estas mismas. Espero que ustedes estén tomando capture, ¿no? Estén ustedes y que estén anotando. ¿Listo? Espero que ustedes estén anotando. Ahora, ¿cuál es la situación o dónde empieza a cambiar la cosa? La cosa comienza a cambiar cuando nosotros encontramos o consideramos o cuando empezamos a considerar la nulidad absoluta por objeto ilícito o por causa ilícita como regla general. ¿Listo? O sea, todo eso que yo les estoy comentando a ustedes es la regla general. Y eso se sanciona es a título de nulidad en nuestra segunda categoría. El punto problemático es cuando nosotros tenemos que entrar a considerar una tercera categoría que es la ineficacia de pleno derecho. ¿Listo? ¿Qué es eso de la ineficacia de pleno derecho? Uno, la ineficacia de pleno derecho es una tercera categoría, que solo se aplica a los negocios jurídicos de carácter comercial. Ojo con esto. Solo se aplican los negocios jurídicos de carácter comercial o donde la ley establezca que se sanciona con ineficacia de pleno derecho. Por ejemplo, en materia de contratación estatal. ¿Listo? Entonces, digamos, materia comercial, en contratación estatal y en uno u otro caso, por ejemplo, en materia laboral, cuando se diga que no, que se tiende como esta estipulación, como, ¿sí? ¿Listo? ¿Cuál es el sustento de esta ineficacia de pleno derecho? ¿O cómo se origina? Lo que nosotros estipulamos, ojo, lo que nosotros estamos estipulando, ¿sí? Igualmente ofende el jus cogens, ¿sí? Ojo con eso, ofende el jus cogens, las normas imperativas. ¿Listo? Pero esas normas imperativas no están previstas o no están dispuestas a favor de toda una comunidad entera
o no dispuestas para todas las personas, ¿sí? Para todos los individuos, para todos nosotros, sino que esas normas imperativas lo que busca es proteger a un determinado grupo poblacional. O sea, la estipulación del contrato o todo el contrato, porque puede ser una parte del contrato la que se afecte, una parte del contrato, o una parte del contrato, o todo el contrato, ¿sí? Lo que pasa con esos contratos es que se trata aquí, con esa estipulación, de transgredir la norma imperativa que protege a un determinado grupo de personas. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. O vamos a mirar un ejemplo claro. ¿Quién de ustedes tiene un plan de telefonía móvil? Chicos, ¿quién tiene plan postpago de teléfono? Yo, pero Listo. Bueno, tú, Dayana. La pregunta mía es, en el contrato que tú tienes con tu operador, ¿hay alguna estipulación que a ti te exija a quedarte en ese contrato por un término mínimo de permanencia? ¿Sí o no? llevo tanto tiempo, pero hasta donde yo sé, no. Listo. Yo puedo retirarme en cualquier momento. Te puedes retirar en cualquier momento. Listo. ¿Qué pasa si tú tienes en tu contrato una estipulación que te diga el término de permanencia es de 1 año? En tu servicio, en tu plan postpago de telefonía móvil, ¿no? ¿Qué pasaría donde aparezca esa estipulación? Profe, ¿eso no lo habían declarado ilegal? Ajá. Eso para los móviles, ¿no? Porque creo que para los planes De de telefonía hogar sí fija. aún lo manejan. Exactamente, sí. Pero estamos hablando en telefonía móvil. Y el Es un apunte de contrato Juan es nulo. bueno. El apunte de Juan es bueno. Y esa situación, de hecho, es una manifestación de la ineficacia de pleno derecho. Y se la voy a explicar. ¿A quién protege, chicos? ¿A quién protege esa prohibición legal de que en un plan postpago de telefonía móvil, ¿sí? se estipule un término mínimo de permanencia, por ejemplo, de 1 año? ¿A quién se protege con esa norma? A la empresa. ¿A la empresa? Consumidor. ¿A quién? O sea, de Al que estipule consumidor que se se quede protege. uno, la empresa. O sea, ¿A quién al se declarar protege? ilegal esa cláusula al consumidor, ¿A quién se protege entonces, Juan? al consumidor, Claro. ¿Y por qué? Y la pregunta es, ¿por qué se protege al consumidor? porque eso es una cláusula abusiva Bueno, y ¿y por qué se la presenta? empresa se encuentra en una posición de mayor, ¿cómo decirlo? Lo tiene ahí en la lengua, Chino. Lo tiene ahí en la lengua. Y esa es la razón. Superioridad. Lo vamos a decir con otras palabras, pero lo que usted de fondo está diciendo es la razón. ¿Listo? Se protege al consumidor porque el consumidor es la parte débil del contrato y porque en ese momento, Claro, Movistar, WOM, Tigo, son la parte fuerte en el contrato. Y como son la parte fuerte en el contrato, ahí es donde se originan los abusos en la posición dominante. ¿Listo? Entonces, ¿a quién protege la norma? ¿A quién busca proteger la norma jurídica? ¿Sí? Cuando se establece una ineficacia de pleno derecho. Se busca proteger a la parte débil del contrato. Y esa parte débil del contrato constituye, en términos numéricos, un grupo sectorial o una población o un grupo económico importante que debe ser
protegido justamente por esa debilidad en el contrato. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, dicho esto, la estipulación busca proteger a estas personas mediante una prohibición. Esa prohibición hace que lo que yo esté estipulando, hace que pues la norma tenga un carácter de norma de jus cogens. Y si ustedes miran, la ley que invoca Juan no es ni más ni menos que el Estatuto del Consumidor. ¿Listo? Y si ustedes miran la norma del Estatuto Consumidor, en sus primeros artículos dice, esta norma es norma de orden público. La pregunta mía es, ¿se puede sobrepasar o se puede saltar lo que diga el Estatuto del Consumidor en esa materia? ¿Sí o no? Chicos. Hello. No. No. Muy bien. No se puede saltar. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, además de eso, debemos tener en consideración de que esa ineficacia de pleno derecho que está prevista o que implica una prohibición, esa prohibición está sujeta a un carácter taxativo. ¿Cómo así que carácter taxativo? Señores, lo taxativo significa si la norma legal, ojo, si la norma legal dice de manera expresa que es ineficaz de pleno derecho o que se tendrá por no escrito, que no valdrán, que no producirán efectos o que no se tendrá en cuenta, en esos casos nosotros consideramos que allí lo que se aplica es la ineficacia de pleno derecho. Es decir, lo debe decir taxativamente la norma. ¿De qué manera? De cualquier manera de estas, cualquiera de estas maneras posibles. O incluso puede decir, es ineficaz de pleno derecho. Así es simple. ¿Listo? ¿Cómo se proyecta en este caso? En el caso de la telefonía móvil. Porque igual lo estoy explicando así muy por encima, porque lo vamos a explicar en la clase siguiente y en el marco del CEAWIS. ¿Listo? ¿Cómo se proyecta esa nulidad? Esta nulidad se proyecta, perdón, esa sanción. Esta sanción se proyecta haciendo que la estipulación de en el contrato de Claro que tiene con Dayana, donde dice tiene un término de permanencia de 1 año, lo que hace la norma es decir, se tiene por no escrito. O sea, automáticamente esa cláusula no existe en el ordenamiento jurídico. Esa vaina se reputa, o sea, es tan ofensiva la vaina que, o sea, esa vaina, o sea, la misma ley está diciendo no existe, eso es un espurio, eso es como el apéndice, ¿sí? O sea, realmente no merece ninguna consideración, no merece ninguna consideración. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá, porque si sigo la explicación, yo, créame que ahí sí los voy a confundir. Pero no sé si hasta el momento con el ejemplo he sido claro. Sí, profe. Juan, Julián. Sí, señor. Sí, ¿Seguro, profe. ¿Seguro he sido claro? Pues en esta parte sí lo he entendido bien. Perfecto. Laura Jimena. Sí, profe, hasta el momento bien. Listo. Oscar. Perfecto, profe. Y María. Bueno, María Díaz, mutis por el foro. Bueno, vamos. Sí, vamos. profe, sino que es que tengo internet. Ok, listo. Vamos a dejar hasta acá. Y la próxima semana vamos a ver entonces ineficacia de pleno derecho. Bueno, la próxima clase vamos a ver ineficacia de pleno derecho y vamos a mirarlo con otra sanción o con otra categoría, que es la categoría de la
de la rescisión o de la lesión enorme. ¿Listo, chicos? Vamos a dejar hasta acá. En el marco del CEAWIS vamos a mirar esto con más detenimiento para que ustedes lo tengan muy, pero muy presente. ¿Listo? Chicos, vayan a Listo, profe, almuercen muchas gracias. de lo delicioso. Tengan un bonito fin de semana, perdón, un bonito puente. Tengan cuidado ahorita en lo que es sábado, domingo y lunes festivo en la noche, que están robando, están matando, ¿sí? Y que pues justamente como están disfrazados, aprovechan para hacer sus pillaturas. Si van a comer mucho dulce, cepíllense muy bien los dientes para que no les salgan caries, te lo dice el doctor Muelitas. ¿Listo, compañeros? Listo, profe, gracias. Chao, pues. Chao, profe, gracias. Chao, profe, buen día. Cuídense, Gracias, cuídense. hasta luego. Hasta luego, hasta luego.